videos y micrófonos y arrancamos. Recordá, Mariano, que tenemos 45 minutos totales de disertación. Bueno, buenísimo. Hola, ¿cómo están? Espero que ¿Cómo estén. andan, Adrián? Bueno, este la verdad que es un equipazo. Vamos a hablar de un tema súper interesante en este momento, que es qué hacer con la plata. Obviamente el protagonista no voy a ser yo simplemente voy a ser un simple moderador. Pero primero, más que nada, quiero presentar a cada uno porque el nivel que vamos a tener en esta disertación es de primera y vale la pena tomarnos unos segunditos para presentar a cada uno de los especialistas que nos va a estar acompañando y después le vamos a dar con todo para que realmente este panel sea valioso para casi 1000 personas que nos están ahora escuchando. Así que para presentar rápidamente, primero obviamente vamos a empezar por las damas, por María Laura Tramezzani, que es licenciada en Economía, diploma de honor y licenciada en Sistemas, socia fundadora de AAG Finanzas y de Mate, plataforma digital, y ha sido rankeada como una de las 100 mujeres más importantes de Argentina por la revista Apertura y la Universidad Torcuato Di Tella, nada menos que rankeada dentro de las 100 mujeres. Y tiene una trayectoria más de 25 años en el sistema financiero argentino internacional, con el foco siempre en el área de asset management, y fue directora ejecutiva de JP Morgan y trabajó en Bank Boston y Consultatio Asset Management. Bueno, ahora quiero también presentar a Guillermo Pérez, CEO y fundador de Grupo GNP, firma especializada en asesoramiento fiscal con fuerte enfoque de estrategia fiscal. Guillermo y Grupo GNP asesoran importantes empresas del mercado y han recibido importantes premios nacionales e internacionales a la mejor firma de impuestos de Argentina y al mejor asesor tributario del país. Ni más ni menos, así que muy bien, Guillermo. Y con Gustavo Nefa, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Dirección Bancaria del SEMA en conjunto con el MBA de la Universidad de Rochester de Nueva York. Actualmente es socio y director de Research for Traders y cuenta también con más de 24 años en el sector financiero, en donde se destaca su paso por Banco Macro y el BVA Banco Francés. Actualmente es profesor en materia de finanzas en distintas universidades y posgrados y socio y uno de los gurúes en fin.guru, que es una plataforma muy, pero muy interesante. Bueno, ya hicimos la presentación del caso. Lo que sí les voy a pedir a todos, para que entren, tenemos un montón de temas para hablar, las respuestas más acotadas posibles, más directas, como si fuera un tweet, ¿ok? En 140 caracteres, así todos pueden participar y obviamente se luce cada uno. Bueno, voy a empezar primero con María Laura Tramezzani. Primero, a ver, ¿cuál es tu visión, por una pregunta más amplia? ¿Qué es lo que aprendió el dinero, si querés, durante la pandemia y cómo mirar el mundo a la hora de invertir? Bueno, a ver, el mundo y el dinero, básicamente el dinero aprende muy rápido. Y aprende muy rápido porque siempre está buscando cómo hacerse más. Y básicamente lo que ocurrió, te diría, y a lo que se enfrentó el mundo fue a la crisis sanitaria y económica, te diría, de niveles que nunca la humanidad había visto, porque nunca la humanidad frenó la producción. Ahora, ¿qué ocurrió a partir de la tercera semana de marzo, donde el mundo creía que básicamente se derrumbaba? Lo que ocurrió fue que los gobiernos de los países centrales, junto con sus bancos centrales, hicieron la inyección de liquidez más grande que ha visto la humanidad a lo largo de toda su historia, y a partir de ahí eso ha venido continuando. Entonces, lo primero que se entendió fue que las acciones de los bancos centrales y de los gobiernos hacen que estas crisis en el mundo recuperen a una velocidad fenomenal. Pero recuperaron a una velocidad fenomenal porque básicamente el mundo aprende de sus crisis. Si vos te fijás, lo que se le achacó a la crisis del 2008 fue que los bancos centrales no respondieron a la velocidad que se necesitaba. Lo que hoy esta crisis así nos dejó a todos atónitos
fue la velocidad con que los bancos centrales respondieron y con la que los gobiernos de los países centrales hicieron política fiscal para, básicamente, mantener el sistema productivo vivo. Vivo y sano, yo te diría, más que vivo, adormecido, pero muy sano, y eso en última instancia buscó hacer un keynesianismo al revés, es decir, el Estado transferir recursos al sector privado para mantenerlo sano, para estar listo, para que luego, cuando se produzca, digamos, la salida de la pandemia, las economías recuperen. Eso, dicho muy rápidamente, lo que está pasando en el mundo en materia económica, fiscal y monetaria. El dinero que corre y lee rápidamente eso, ¿qué ha hecho? Produjo una crisis, una caída brutal el tercer viernes de marzo, y empezó a recuperar los mercados, iría ya a partir, los mercados empezaron a recuperar a partir de la primera semana de abril. En esa recuperación, lo que se aprendió y se lee y se está leyendo, que es básicamente lo que hace el mercado, es leer, digamos, quiénes son los ganadores de esta crisis. El mercado lo que está haciendo y viene haciendo desde la primera, segunda semana de abril es ir leyendo esto, entender que el mundo no solo sobrevive, sino que ya en estos momentos la pandemia quedó atrás, y por lo tanto, quiénes van a ser los ganadores, y dentro de esos ganadores empezar a alocar el dinero. Si querés lo cierro ahí para seguir después, pero puedo seguir, no sé cómo. Dale, después nos vamos a meter, María Laura, con los ganadores y perdedores, digamos, que se traduce en dónde invertir ahora en un ratito. Para seguir la línea financiera paso ahora por Gustavo, y hoy sabemos que tenemos un problema en el mercado porque el que tiene dólares no sabe qué hacer, no hay grandes oportunidades, o mejor dicho, hay oportunidades, pero asumiendo un riesgo importante. Empecemos primero por los pesos. ¿Qué le recomendás a una empresa, a una persona? Primero, si le recomendás invertir en pesos, y cuáles serían los instrumentos. Sí, a ver, si nos dirigimos al mercado doméstico, hay muchas oportunidades. Argentina es una tierra de oportunidades. Siempre digo, Argentina hay que operarlo, el buy and hold no existe, hay que estar constantemente ingeniándosela para leer cuáles son las oportunidades. Hay momentos donde el Merval se encuentra abajo, hay que comprar, o el Merval se encuentra por encima de un nivel histórico en dólares, entre 300 y 900 dólares han sido los parámetros básicos. Lo mismo con los bonos, las paridades nos indican mucho. Las paridades es el valor al cual está cotizando junto con los intereses corridos respecto a lo que deberían cotizar. Si se encuentran en valores muy bajos, el riesgo de default nos da, obviamente, una señal muy importante, pero también la oportunidad ahí. ¿Qué es lo que le recomiendo? Nosotros tenemos recomendaciones semanales a nuestros clientes, además de carteras administradas, en donde en este momento la curva de pesos, el tramo medio, ya te diría, ni siquiera corto, el tramo medio ya se vuelve un poquito caro, ya se encuentra el inversor buscando oportunidades saltando año en año, cuando únicamente lo que nos interesaba era si el gobierno iba a romper el mercado de pesos, hecho que no ocurrió, y que iba a preservarlo, hecho que sí se dio, y en donde los inversores, confirmando esto a lo largo de todo el año, bono tras bono, letra tras letra, se fue corriendo un poquito en su apetito por el riesgo hacia el año 2021, 2022, 2023, y ahora hay apetito incluso por inversores, por apetito por los años 2024. Son nuevos bonos, nuevos instrumentos que se van volcando al mercado. El TC23, TC24, el TX23, TX24 se encuentra entre la lista de preferencia. El TX2 también, T2X2, se encuentra entre los niveles de preferencia. Son bonos en pesos ajustables por SER, a los cuales podríamos agregarle algunos bonos ajustables por Badlar. Pero en la preferencia de los inversores, primero se ha visto mucha indefinición en cuanto al tema de la deuda, alargamiento eterno, ahora con un nuevo deadline para el 24 de julio, la historia continúa y probablemente arreglen. ¿Por qué? Porque está leyendo que la diferencia entre distintos grupos de acreedores, $2,50 hasta $6, es cada vez menor respecto a la oferta del gobierno, que arrancó en 40, hizo una oferta no escrita en 45, hoy se acercó a una oferta que junto con los intereses corridos que reconoce en un nuevo bono 2030, está en torno a 51, y además ofrece un cupón atado a las exportaciones,
podría redondear en 51,5, 52 dólares una oferta que se acerca bastante a las pretensiones del grupo de los acreedores del otro lado. Así que por ese lado los bonos en dólares han estado muy, muy, muy volátiles, pero los bonos en pesos han ganado desde diciembre terreno, preponderancia en las carteras, pero obviamente con una devaluación en el medio bastante grande. Y ya no sirve mirar el oficial, sino que siempre y constantemente estamos mirando el dólar contado con liqui o la brecha cambiaria como para medir nuestros rendimientos, lo cual se convierte en un nuevo problema. Excelente, Gustavo. Me quedo con que para vos hay altas chances de arreglo, que después le vamos a preguntar a María Laura si coincide con esa visión o no. Ahora, Guillermo, el tema de impuestos, ¿qué tema en este momento, no? Si hay algo que no quiere hacer la gente es pagar impuestos, no quiere pagar un mango, ¿no? Y por otro lado, se vienen los vencimientos. La pregunta primero es, ¿qué cambió con el tema de la pandemia a la hora de administrar el patrimonio? Porque obviamente la mirada ahora sí la tenés que mirar activos que están cayendo de valor y demás. Me imagino que cambia la mirada a la hora de administrar tu plata y tu patrimonio. No, sí, definitivamente. Yo siempre hago como que hay un cambio tremendo de paradigma antes del sinceramiento y después del sinceramiento, ¿no? Antes del sinceramiento no nos preocupábamos nada más que de dónde invertir, en qué país invertir, en qué instrumento, en qué institución financiera, y poníamos de cotitular a nuestros potenciales herederos o herederos reales, y se acababa el problema, no te preocupabas de nada más. Cuando se produjo el sinceramiento, que fue enorme, el más grande de la historia prácticamente, el segundo más grande del mundo, cambió completamente. ¿Por qué? Porque te cambia toda la situación legal, la situación fiscal y la situación financiera. La legal básicamente porque tu patrimonio queda tremendamente expuesto al impacto fiscal, queda tremendamente expuesto a relaciones familiares, de golpe de hijos que a lo mejor no eran ni cotitulares y nada. Una vez, tengo una anécdota, una vez una señora de 40 y pico años le dice a la mamá de 80 y pico, me hiciste ir 30 años a Pompeya y blanqueaste un patrimonio de 5 millones de dólares. Esas cosas sabían. Entonces quedás expuesto a situaciones familiares y quedás expuesto a situaciones de terceros. ¿Por qué? Porque tenías a un hijo que lo tenías como cotitular en una cuenta antes, y bueno, no había ningún problema, la cuenta no la tenías declarada. Ahora ese hijo puso una empresa, se fundió, y si el tipo es cotitular, te atacan la cuenta. Con lo cual vos tenés que hacer una estrategia patrimonial muy importante, que es multidisciplinaria. Tenés que ver aspectos legales, dejan de ser cotitulares, serán apoderados, tus herederos, financieras, tenés que cada vez más buscar la buena rentabilidad, producto de que ahora tenés un impacto fiscal, y a su vez tenés que empezar a discernir si invertís en Argentina o invertís en el país, o en el exterior, perdón, sabiendo que en Argentina tenés mayor, digamos, riesgo, mayor tasa y menor gravabilidad, y en el exterior tenés menor riesgo, menor rendimiento y mayor gravabilidad. O sea, es todo un combo que exige una enorme disciplina que antes no existía, y una profesionalización muy grande del propio inversor, que antes no existía para nada. Y en este momento de caos y de pandemia, peor, porque se nos viene el famoso impuesto a la riqueza, que si querés después lo charlamos un rato. Te dejo lugar para los demás. Listo, venimos bien de tiempo, vamos, ¿sabes la cantidad de preguntas que están llegando? Acá me dicen que somos una de las charlas más vistas de ExpoEFI, así que vamos a ver. Bueno, eso lo inventé yo para motivarlos a todos, para que se pongan contentos. Pero seguramente debe ser así, seguramente. Bueno, María Laura, recién hablaba Gustavo, que él decía que ve altas chances de un arreglo, que seguramente, obviamente, su armado de cartera estará también vinculado a eso. ¿Cuál es tu mirada también? Y más que vos, a través de tu trabajo como ex directora del JP Morgan, también tenés una mirada afuera, ¿no? ¿Cómo ven la cosa afuera? ¿Cómo la ves vos? Mira, a ver, yo creo que Argentina nos sorprende todos los días, con lo cual no me llamaría la atención ningún tipo de sorpresa, tanto para bien como para algo que le costaría mucho en el tiempo, que sería no reestructurar la deuda. Dado que hemos tenido tantas idas y vueltas en este último tiempo, yo prefiero no predecirlo, porque al final del día hay momentos donde se parece que se arregla y hay momentos donde parece que no arregla. Por lo tanto, digamos, parto del principio básico en lo que es la administración de un portafolio, que es esto de
no poner todos los huevos en la misma canasta. Y claramente los argentinos tenemos nuestra vida en Argentina, nuestra familia en Argentina, nuestros bienes en Argentina, nuestra casa en Argentina, nuestro trabajo en general en Argentina, tanto en Argentina. Y por el otro lado decimos, no tenemos moneda y no creemos en nuestra moneda, en nuestra supuesta moneda, que es una moneda de transacción. En una situación como la que nos enfrentamos, en el medio de una pandemia, en el medio todavía de, si bien veo los mercados internacionales, están, como decía al principio, afuera de la pandemia ya en lo que son sus precios, en lo que son sus expectativas, en viendo hacia dónde va. Yo te diría, los americanos te dirían de cara a un país como la Argentina, cash is king, es decir, la caja es el rey. Y esa caja te diría, digamos, con los riesgos que podés tener de no aprovechar oportunidades que las da y las da enormemente Argentina. Pero cuando uno está hablando de ahorros de toda la vida, de patrimonio grueso de una familia, la prudencia a la hora de manejar ese patrimonio tiene que ser realmente muy grande. Y Argentina no es que no querramos, nos dificulta esa prudencia. Entonces, dicho esto, yo te diría, prefiero, entendiendo perfectamente que lo que dice Gustavo es perfectamente válido y hay un montón de oportunidades para tradear o mover el portafolio, pero ese trading yo prefiero dejarlo para portafolios mucho más agresivos y para jugadores que hacen y que invierten una pequeña parte de su portafolio líquido en Argentina. El dinero de toda la vida, el dinero de la familia, tiene que ser preservado porque es la construcción de la riqueza familiar que se ha logrado a lo largo de años y de esfuerzos y de esfuerzos. Y Argentina, lamentablemente, a lo largo de muchísimas veces, nos ha dado cachetazos muy grandes a los patrimonios de nuestras familias. Entonces, dicho esto, mi forma de mirar el patrimonio líquido en Argentina es ser tremendamente conservadora y sí buscar lugares donde la historia dice que están mejor cuidados. Eso es el mundo, digamos, los países centrales, sí son los países centrales. ¿Y qué es lo que está ocurriendo de hecho? Y hemos visto, y lo dije de entrada en mi primera intervención, el mundo nos ha dado una lección fenomenal en lo que son los gobiernos y los bancos centrales. Decirles, tenemos que cuidar al sector privado, tenemos que cuidar la economía, digamos, nuestras, digamos, de los que podemos producir riqueza y generar riqueza, para que esto a la salida de la pandemia pueda el sector privado ser quien genere riqueza. Dicho esto, ¿qué sectores hoy ya estás viendo que están haciendo claramente esto? Los primeros sectores no es que lo estén haciendo, sino que son los ganadores en el mundo de la crisis, son básicamente aquellos que se están beneficiando por los cambios de hábito del consumidor. Y los cambios de hábito del consumidor están básicamente radicados en tecnología, en esto que estamos haciendo nosotros, en el mundo de Internet. Y esto traducido al mercado hace que compañías, te diría, que tienen toda su plataforma digital, digamos, en su forma de ventas, están alcanzando, todas ellas, precios máximos en el valor de sus acciones. El Nasdaq está alcanzando en estos momentos precios históricos máximos. Entonces, yo lo que te diría es una tendencia que vino y está para quedarse, no solo por el cambio de hábito del consumidor, sino que además por lo que significa para, para los empresarios la baja de estructura de gastos fijos, es decir, todos sabemos que la venta a través de Internet es sustancialmente más barata que tener que poner una cadena de locales para vender. Ese tipo de cosas se traslada a un montón de factores. Ese es un gran sector, es decir, todo lo que es tecnología digamos, atada al mundo de Internet. El segundo sector ganador, y que luego se traduce al mercado y al precio de las acciones, y por lo tanto hay que traducirlo en inversiones de cara a nuestro portafolio líquido, es el sector salud.
salud es el nuevo ganador, así como, porque va a haber cambios de hábitos, no solo de cara a los consumidores de salud, sino de cara a los gobiernos. Los gobiernos, a partir de estos momentos, van a pensar el tema sanitario de una manera totalmente distinta. De hecho, ya hemos visto que los colapsos de los sistemas de salud son los que están produciendo no solo una gran cantidad de muertes, por lo dramático que es esto, sino el daño de las economías, porque el daño de las economías está totalmente atado a que tenemos poblaciones enfermas. Entonces, esto va a producir un cambio brutal. Por el otro lado, ese otro cambio brutal viene en la forma de que la movilidad social sea cuidada en términos de salud. El virus entró por los aeropuertos. No va a poder volver a salir virus por los aeropuertos del mundo. ¿Esto qué va a querer decir? Que así como después de las Torres Gemelas, lo que ocurrió en el mundo fue de la caída de las Torres Gemelas, que el tema de seguridad se implantó en el mundo de una manera totalmente distinta, el gasto en seguridad por parte de todos, de corporaciones, de los aeropuertos, de un montón de jugadores económicos pasó a ser enorme, el gasto en salud ahora va a pasar a ser enorme en un montón de, situaciones de la vida normal. Entonces, resumiendo de cara a qué es lo que implica esto en los portafolios, sectores que ya están para quedarse en términos de ser ganadores, tecnología atada a Internet. Healthcare, como ya se llama, digamos, en la jerga del sector nuestro, pero es básicamente salud, laboratorios, quienes proveen maquinaria para Internet, para salud. Es decir, Innovación. Innovación, exactamente. Investigación y desarrollo. Es decir, esos dos sectores son dos sectores que ya están. Entonces, dicho de nuevo, y yendo un poquito para atrás, hay lugar donde... María Laura, te voy a pedir ir cerrando así, porque si no después me voy a quedar cortito de tiempo. Perfecto. Nada, dos sectores, pero que tienen, si querés, te diría, un trasfondo muy importante. Y lo dejamos para otra pregunta si querés. Tasa de interés cero en el mundo. Eso hace que la caja, es decir, quien fuera a buscar inversiones de renta, digamos, tipo bonos, van a ser muy poco atractivos. Gracias, María Laura. Y lo que me quedó claro es que a la hora de diversificar tenés más los huevos puestos afuera que adentro. Eso me quedó muy claro y está muy bien. Bueno, Gustavo, siguiendo al tema de las inversiones, a ver, la gente también que te sigo a través de tu trabajo como director de Research for Traders, las alertas y demás, sos una persona que está mirando continuamente oportunidades. Y vayamos directamente a ver, a partir de ahora me voy a poner un poquito más exigentes desde el punto de vista de cumplir con el nombre del panel, que es qué hacemos con los pesos, y ir directamente también a meternos de lleno de oportunidades. ¿Dónde ves, Gustavo, hoy para vos, entendiendo que vos administrás tu riesgo y demás, las oportunidades, si querés, locales y en el mundo? Sí, una aclaración y correcto que dijo María Laura. Argentina es una historia de ida y vuelta, y en realidad vos me preguntaste, Mariano, sobre las oportunidades acá en Argentina. Yo también tengo el foco puesto en el exterior. Lamentablemente, todo ese mercado de capitales que deseábamos, que anhelábamos los argentinos, que arrancó en el 2016 con una proyección tremenda. Acordate, la reforma en el mercado de capitales que se dio, y que no fue, al final, ese desarrollo del mercado de capitales, que hoy se dan días donde operan más los CDRs que las acciones domésticas. Es muy triste, la verdad que no era el plan que tenía el desarrollo del mercado de capitales, con lo cual nosotros seguimos mirando al exterior. Redondeo un poquitito lo que mencionaba María Laura también con las oportunidades en tecnología. Nosotros estamos mirando más allá de la FANG. Nosotros miramos en los portafolios y construimos con el mercado doméstico, con CDRs, aquello que podamos exponernos, y en el mercado internacional lleno de oportunidades en acciones más allá de las Google, más allá de las Amazon y de las empresas conocidas, a las cuales hay que agregar Mercado Libre, que es una de las empresas muy exitosas que hoy está atravesando la zona de los 50.000 millones de dólares de capitalización bursátil, miembro del Nasdaq 100, consolidadas. Lo he mencionado en tu programa, no sé si te acordás, Apple también, de nuevo, en la zona de 365 dólares, ha vuelto a ser máximo, junto con Barrick Gold. Eran las tres recomendaciones que les di hace unos cuantos meses atrás.
que han funcionado muy bien, pero nosotros estamos mirando algunas tendencias en el mundo de la informática, desarrollo, tipo Globant, Alteryx. Estamos viendo empresas que proveen instrumentos o elementos que se incorporan en las computadoras, microprocesadoras. Ahí NVIDIA es nuestra recomendación máxima. Plataformas de trabajo, como la que estamos actualmente utilizando, Zoom, ZM. También procesamiento de datos, información como Zoom Information, muy parecido, pero nada que ver con lo que está haciendo. Work, una terminal de estación, una estación de trabajo codirigida por distintos equipos. En el mundo de la nube también tiene su espacio. Hay ETF de la nube, el cloud, el Word Cloud es un ETF muy usado. Hay empresas como Fastly que están haciendo su trabajo y han tocado máximos históricos. La verdad que son empresas excelentes. Dentro de esa revolución también, en el mundo de la tecnología, se encuentra la robótica. Hay muchos ETF también destinados a emprender inversiones en la robótica. Inteligencia artificial. Tenemos empresas con genética y biotecnología de avanzada que van a formar parte de cualquier cartera el día de mañana. Tenemos que ya hacer un paso adelante con eso. Dentro del mundo de la computación tradicional hay empresas chiquitas que van a empezar a revolucionar el mundo de las redes sociales. Algunas no están listadas, pero otras, vía Private Equity, van a lanzar estos proyectos hacia adelante. Y hay que estar ahí. Twitch, TikTok, todas estas empresas de las cuales se hablan, posiblemente el día de mañana estén listadas sin posibilidad de comprar. Medios de pagos como PayPal, un excelente balance que la ha impulsado también a los máximos. Paycom Software, hay empresas de ciberseguridad que nos van a proteger cuando hagamos todas estas transacciones en la nube o que defiendan nuestros instrumentos y computadoras. Y finalmente todo lo que tiene que ver con seguridad, pero ya más allá de la ciberseguridad, sino seguridad a nivel nacional. Todo esto se complementa con inversiones en algunas empresas industriales destinadas también a proveer soporte a todas estas industrias, desde el punto de vista de los elementos, pero que se van a complicar. Obviamente, la logística, la distribución a nivel mundial, con una fase 2 del acuerdo entre Estados Unidos y China, que muy difícilmente logremos ver en este año avances significativos, más allá de un calendario electoral muy apretado y del cual Trump está preso hoy porque va detrás en las encuestas entre 5 y 7 puntos. Así que es un mundo muy movido dentro de lo que es las tasas cero y estas negativas que se han mencionado. El mundo va a buscar un poco de riesgo porque no le rinde el dinero. Así que el mundo de las acciones va a seguir muy dinámico y se está adelantando. El flujo de fondos descontado traído a valor presente es de muchísimos años, no lo que está pasando en este momento, no lo que va a pasar en el segundo semestre, sino más allá de eso, y las tendencias hay que captarlas. Bueno, clarísimo, Gustavo. La verdad, tiraste varios datos, después lo vamos a confrontar con María Laura, ¿viste? Lo que una pelea no está para nada mal, ¿no? Hablando bien. Bueno, Guillermo, un tema que hoy está muy de moda, en verdad, antes de esta pandemia, que tiene que ver dónde debería invertir. A ver, si invierto en la Argentina o directamente mudo todo Uruguay, que eso está de moda, que es muy fácil decirlo, es decir, agarro la valija, chao, me voy de Argentina, total, estás a una hora o menos, pero en la práctica, ¿realmente podés analizar hoy que un argentino desarme sus posiciones y se vaya a Uruguay tan fácil o cambie el domicilio fiscal? Es fácil casarse con Uruguay y difícil divorciarse de Argentina. Como siempre. En realidad, es posible ir a Uruguay, pero ahí vos tenés que distinguir cuál es la situación del individuo. Si el individuo tiene un gran stock y no tiene más flujo, quiere decir que no tiene actividad permanente en Argentina o es muy reducida, y ese hombre tiene que pensar seriamente en irse al Uruguay, si a su vez de ese stock lo más grande lo tiene en el exterior, porque Uruguay tiene el sistema de la fuente, con lo cual no te va a gravar las rentas del exterior. Y no tiene práctica, y tampoco los patrimonios, si son del exterior. Si es un individuo que le pasa todo lo contrario, que tiene mucho flujo en Argentina y mucho menos stock, aunque lo tenga en el mundo, y tiene que pensarlo antes de irse, porque es muy difícil trasladar un negocio en Argentina al Uruguay. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. A su vez, si seguramente tiene mucho flujo en la Argentina, probablemente
a lo mejor es un hombre que es más joven y que tiene todavía lazos familiares que lo atan mucho en términos de padres y o de hijos. Entonces no es tan fácil mudarse. Y te puede pasar la más difícil de todas, que tengas un flujo importante y un patrimonio importante, donde ahí, ¿y qué hago? ¿Privilegio del patrimonio o privilegio del flujo? El flujo. Y yo creo que yo privilegiaría el flujo. Por dos, pensá que Uruguay tiene 10 veces el PBI Argentina tiene 10 veces el PBI de Uruguay, a pesar de todas las preocupaciones que tenemos, ¿sí? Con lo cual la posibilidad de hacer negocio acá es mucho más alta. Y ahora me voy a llevar agua para mi molino, con una muy buena estrategia fiscal sobre el flujo, dentro de la legalidad, porque se puede hacer muchísimas cosas, puedes tener muchos más ventajas y ahorros que lo que puedas pagar con una sobretasa o alícuota de bienes personales o un impuesto a la riqueza. Entonces yo creo que, y además para irse, están esos que dicen, no, yo me saco la residencia uruguaya con 60 días, invierto $380.000, ya está, no está. Eso es para casarse con Uruguay. Para divorciarse de Argentina, además de eso, tenés que estar fuera 12 meses del país. Y si estuvieras viviendo allá y viviendo acá, ahí juega lo de los 183 días, donde estás más. Pero, aunque estés más de 183 días en Uruguay, si el centro de tus intereses vitales está acá, ya sea porque tus hijos están acá, vos tenés, no sé, Sui Medical o vos de o la que te guste, y tenés tu negocio acá, y por más que estés 200 días en Uruguay, te van a decir que tenés residencia fiscal argentina. Entonces es un tema que hay que analizarlo muy bien, dependiendo del perfil de la persona y dependiendo de la realidad que tiene, digamos, económica y personal, ¿sí? Hay que pensarlo muy bien. Se habla mucho de irse, es muy fácil casarse, muy difícil divorciarse. Con lo cual hay que analizar caso por caso. Eso es lo que hay que ver. El otro punto que te quería comentar, no sé si tengo un minuto de tiempo, Sí, dale. ¿en qué invertir desde el punto de vista fiscal? Porque ya sabemos que el riesgo extranjero en principio implica mucho menos riesgo que en Argentina, ¿sí? En el exterior, todo lo que inviertas va a pagar bienes personales, todo, y te va a pagar la sobrealícuota, el 225. Y después vas a tener impuestos del 15 o del 35% según sea utilidad por compra-venta de acciones, de fondos o de lo que sea, que generalmente va al 15%, y si no, la escala hasta el 35% si son rendimientos, dividendos, intereses o lo que sea. La gran ventaja que tenés es invertir en un fondo común de inversión del exterior, que si no paga renta, eso se reinvierte en sí mismo, con lo cual en la medida que no necesites ese dinero, terminás no pagando nunca, o al final de los días. Entonces esa es para tenerla en cuenta. Y en Argentina, una perlita que les quiero dar, por si no lo saben, bueno, cambió completamente el régimen de renta financiera del año 2019 respecto al año 2020. En el 2019 estaba todo grabado, ahora pasa a estar exento todo lo que es ON, si son con oferta pública, fondos comunes de inversión, si son abiertos, y los fideicomisos para la mayoría de las operaciones de los fideicomisos. Con lo cual todo eso pasa a estar exento en Argentina, ¿sí? Además de los plazos fijos. Y la perlita es que hay una cosita en la ley, porque la ley salió el 20 y pico de diciembre, de que los intereses de plazo fijo del 2019 también podrían estar exentos. Ahí hay una discusión entre los teóricos y técnicos de impuestos, pero ténganlo en cuenta, porque las declaraciones juradas de todos los otros y los mil y pico de personas que nos están viendo, cuando liquiden, en teoría, los intereses de plazo fijo estaban grabados, y hay una postura para decir que podrían estar exentos, ¿sí? Lo mismo que los intereses de los bonos del Tesoro, que de todos modos hubieran estado exentos, porque para el año 2019 los cupones cobrados, los que pudimos cobrar algún cupón, lo podés deducir de la evaluación del precio del título, o sea que no lo ibas a tener que grabar de todos modos. Pero esas son las cosas importantes que hay que tener en cuenta. Bueno, por supuesto, los bonos del Tesoro y los plazos fijos y la caja de ahorro en bienes personales en Argentina está exento. Eso es lo que hay que empezar a tener en cuenta para también ver el impacto impositivo, porque el impacto impositivo en algunas cosas, a ver, ponés en un fondo común de inversión al 2-3%, o un bono del exterior que te dé el 3%, o 2,5%. Sí, perdés plata. Perdiste plata entre el impuesto al 2,5%, al 2,25%, y perdés plata también si te paga renta, ahí tenés hasta la escala del 35%. Entonces son todas cosas que tenés que evaluar muy bien.
Yo si pongo en el exterior, prefiero un fondo común de inversión bueno, uno o varios, obviamente atomizando el riesgo, que no me paguen renta y que capitalicen. Entonces voy, y cuando tengo que realizar esa ganancia, no quiero que me paguen una renta. Yo hago compra y venta, y ahí bajo la tasa del 35 al 15, por ejemplo. Hay muchas cosas para hacer en esto que increíblemente te dan vuelta completamente el resultado de la inversión. Entonces, eso va junto con el análisis financiero, y no se olviden a todos los participantes del análisis legal. La anécdota de ese señor que mandaba a la hija durante 30 años en colectivo a Pompeya, y resulta que el tipo tenía 6 millones de dólares, después que lo blanqueó, y ahora tiene un planteo familiar. ¿Dónde está la expectativa de la familia? Hay que armonizar la expectativa del titular del patrimonio con la expectativa de los miembros familiares, que saben que ese titular tiene ese patrimonio, y que de alguna manera, si hay un fallecimiento de unos dos de la sociedad conyugal, bueno, ahora está todo declarado, entonces se supone que tienen derecho a ese patrimonio. Hay elementos en el Código Civil que le permiten al cónyuge supérstite diferir la entrega de ese patrimonio para de alguna manera proteger más al cónyuge o a la cónyuge superviviente. En fin, hay una cantidad de temas enormes. Un hijo que hace un mal negocio irá a constituir en la cuenta y ya lo dije, y te arrastra esa cuenta. Hay temas que la gente antes no se preocupaba y ahora se tiene que preocupar. Tiene que hacer una auditoría con sus bancos de cómo tiene los papeles con el banco. O sea, quiénes son los titulares, quiénes son los cotitulares, quiénes son los apoderados. Eso hay que hacerlo una vez por año para estar seguro de que está todo bien. Y que se va moldando con la dinámica de cómo va cambiando la cosa en el mundo, en la vida, digamos, en la vida financiera. Clarísimo, Guillermo. Bueno, estamos entrando en los últimos 10 minutos, así que respuestas súper concretas les voy a pedir, así metemos VAR, y también quiero ver preguntas de la gente, que tenemos bastante. María, vos hablabas algo que es importante en este contexto, tasa cero de los bonos prácticamente, tasa cero. ¿Dónde ves oportunidades de inversión afuera? Es decir, concretamente. Te diría, continúo con la misma temática, es decir, el mundo de las acciones es el lugar donde vos tenés apreciación de capital potencial. En ese potencial de capital, digamos, de apreciación de capital, en un portafolio, y sobre todo entendiendo cuál es la percepción generalizada de la gente respecto del mundo de las acciones. El mundo de las acciones en general está visto como la parte riesgosa del portafolio, pero un portafolio está compuesto en general por liquidez, es decir, caja, bonos y acciones. En cómo se balancean esos tres porcentajes, qué porcentaje de caja tengo, qué porcentaje de acciones tengo y qué porcentaje de acciones tengo, es como termino diciendo tengo un portafolio de mayor riesgo o de menor riesgo. Cuando uno de esos, digamos, de esos activos, que son los bonos, rinden prácticamente cero o hay muy poca oportunidad, dado que todavía la salida de la pandemia implica bastante riesgo de default de algunos instrumentos de deuda, porque las empresas, más allá de todo, todavía siguen pasando momentos muy duros, y retirás esa parte de los activos, y entonces te quedás con un portafolio donde básicamente decís, invierto en caja o invierto en acciones. Lo que yo te diría es cómo pondero las acciones y la caja de manera que obtengo el riesgo que yo quiero adquirir. Para ser muy concreto, yo soy tremendamente conservadora. Entonces, soy muy conservadora, voy a tener una porción de caja muy grande y muy poquitas acciones. Soy mucho más agresiva, o me gusta mucho más la adrenalina dentro de mi portafolio, entonces tengo mayor cantidad de acciones. Ahora, esa parte que son acciones, ¿cómo hago para, dada la renta que estoy buscando, atomizar el riesgo y además incorporarle el supuesto beneficio o llamemos el no pago, el no ser gravado por impuestos? Yo te diría que nosotros recomendamos invertir en fondos que inviertan en acciones y que no distribuyan dividendos. Entonces, te diría, a ver, un porcentaje de caja, un porcentaje de fondos de acciones. Esos porcentajes de fondos de acciones que no distribuyen dividendos,
Ahora sí tengo que ser muy selectivo a la hora de invertir, porque no todos los sectores están saliendo de la pandemia de la misma manera. Vayamos al sector turismo. Laura, perdóname, pero tengo que ir cerrando, porque si no me va entrando. Yo te diría, muchas acciones, fondos de acciones, sectores, tecnología y salud son los dos grandes sectores para estar invertido, y luego ir midiendo suavemente cuáles son los sectores que van saliendo sistemáticamente de la crisis y tratar de adelantarse. Bueno, yo les digo que es un éxito, en serio, nuestro panel. Está hablando, por ejemplo, el ministro de Economía y creo que hay 40, 50 personas. Y a nosotros nos están viendo más de 1000 personas. Pero bueno, ni más ni menos, ¿eh? Gustavo, ya me conocés, yo voy a ir al hueso con vos. Pero hoy se habla mucho de algunos activos. Concreto, Gus, porfa. El tema del oro, más allá del perfil conservador, ¿pero te gusta el oro en este contexto? Me gusta, lo he expresado públicamente, hay que estar en el oro. Si sos conservador, tenés que estar en el oro. Si sos agresivo, tenés que estar en el oro. Tenés que estar en el oro. O sea, más allá de la preferencia, la tolerancia por el riesgo, porque sabés que el oro no es un activo de renta fija, no te paga cupones, dividendos, nada. Es un activo de renta variable, pero con la emisión de los bancos centrales que hubo, cuando arrancó la crisis de 2008, estaba en 1 trillón los activos de la Reserva Federal, 4 trillón antes de empezar todo este lío, 7 actuales, va a 10 trillón la Reserva Federal de activos. Hay que tener oro, eso, y ni te cuento todos los demás bancos centrales. Oro a través de las acciones en el mercado doméstico, tenés Barrick Gold, la número 1, Gold del ticker, Yamana, AUY, y tenés en el mercado internacional infinitas posibilidades. Además podés comprar futuros del oro en el ROFEX, ¿sí? Con garantías, es una operatoria un poquitito más sofisticada, te piden garantías e inmovilización de algunas suma de dinero. Pero en el oro tenés que estar, sí. Bien, perfecto. Y después de sí me nombraste muchos activos, la mayoría, bueno, muchos a través de la plaza local, vía CDRs. Pero decime, pero esto es muy, muy personal porque esto no quiere decir que la gente lo tenga que seguir. Pero ¿cuáles son hoy tus 2 activos preferidos? Vos decís, la verdad, me estoy posicionando fuerte, habrás hecho tu análisis, que realmente te gustan. Sí, asusta que uno siga recomendándolo porque ya vinieron subiendo fuertemente. Voy a dejar de lado las 3 joyitas que hablamos en tu programa. Vamos a poner a Tesla adelante, más allá, muy cuestionada, pero vamos a ponerlo adelante. Me parece que se va a posicionar como la empresa número 1 a nivel mundial cuando el mundo gire hacia las nuevas tecnologías que son de autos híbridos, y en este caso eléctricos 100%. Esa va a ser una. Y en segundo lugar, me gusta una empresa de oro, vamos a hablar de oro, una empresa Newmont Gold, que me parece, Newmont Mining, que me parece muy interesante. NEM es el ticker y está bastante atrasada, pero tengo muchas. Y dentro de ese gran espectro de empresas, quería recomendarte tener este año un manejo profesional, obviamente con stop loss y todo lo que quieras, pero de la cartera, activo, ¿sí? El 2018 fue un año malo, el 2019 fue un año muy bueno, el 2018 todo lo que comprabas caía, el 2019 todo lo que comprabas subía, 2020 viene como un año selectivo, arrancó normal, empezó un segundo trimestre muy duro, con una recuperación tremendamente fuerte, y el tercer y cuarto trimestre va a ser la etapa de definiciones, dependiendo de cómo le vayan las economías, va a empezar el mercado a descontar cómo van a salir del paso. Hay que estar muy activos. Guillermo, otro de los temas que están de moda, a ver, todo tiene que ver cómo hago para no pagar impuestos al argentino, pagar lo mínimo posible. Esto es una realidad porque hoy el nivel de impuestos que se está pagando ya supera lo tolerable, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los trusts? Que esto mucha gente con eso trata de, a ver, proteger patrimonio y también dejar de pagar ciertos impuestos. ¿Es recomendable o también te metes en un lío y es algo muy específico? Mirá, hicieron una reforma tributaria a fin de diciembre, si no me equivoco, donde pusieron, o sea, se usó mucho la figura del fideicomiso y del trust, sobre todo el año pasado, con incertidumbre después de las PASO. Y resultó que a fin de año pusieron algo que de dudosa legalidad o cuestionable, que dice que el beneficiario de los trusts están grabados por bienes personales. Pero resulta que vos sos mi sobrino, no voy a decir mi hijo porque si no me hago muy viejo. Vos sos mi sobrino y yo te hago beneficiario, no tengo hijos. Y no te lo digo, después te lo van a decir cuando ocurra el hecho que ocurra, 10 años, la muerte, lo que sea. Y resulta que no sabes nada y la ley te está diciendo que vos sos
sujeto pasivo de pagar el impuesto a los bienes personales por el derecho que tenés sobre ese trust. Me parece que algo no cierra. A mí no me cierra, mira que tengo años en esto. Así que, pero está. Entonces, mucha gente que hizo trust acá se terminó yendo al exterior, porque quedándose acá le grababan todo su patrimonio a través del beneficiario. Lo mismo pasó con fideicomisos. Entonces, esos que podían decidieron irse afuera para no correr el riesgo de la discusión de que graben al beneficiario. Así que es un tema que, de estar en top 10, bajó muchísimo en la calificación de salida fiscal recomendable. Hay otras salidas mejores que esas que no nos va a dar el tiempo para hablar. Pero bueno, hay otras salidas, por lo menos para diferir el pago del impuesto. Otra cosa sí, Guillermo. Y termino es, no se metan, yo soy antijuicio, no se metan en juicio de constitucionalidad contra el impuesto a la riqueza y la sobrealícuota de bienes personales. Eso les baja su condición frente al CIPRE, es decir, su perfil de riesgo frente a la FIP. Les conviene tener un perfil de riesgo bueno, alto. ¿Por qué? Porque eso evita inspecciones y eso permite que uno planifique un poco mejor sobre su flujo. Es decir, lo que vas a ganar por juicio lo pagás por otro lado. Exactamente, no te conviene eso. Te conviene pagar el impuesto y en todo caso ejercer una acción de repetición por la inconstitucionalidad que claramente tiene tanto el eventual impuesto a la riqueza como la sobrealícuota de bienes personales. Son impuestos inconstitucionales, porque por varias razones. Así que, pero bueno, no te quiero sacar más tiempo. Bueno, acá me dice tengo 2 minutos reales, así que, a ver, acá tengo varias preguntas, una bien especulativa está buena, a ver quién quiere contestar, Gustavo, María, tengo varias. ¿Qué hacemos? Subió mucho los cupones atados al PBI, el TBPP, por ejemplo. Le acabo de contestar, Mariano, mientras hablaba Guillermo, le acabo de contestar. ¿Por qué subió tanto, no? Sí, bueno, está bien, pero... ¿Dejás darme mi impresión de los cupones? Hubo todo un rally impresionante de los cupones. Los cupones, más allá de que haya uno de legislación extranjera, el TBPI, no ha sido incorporado en esta tanda de 21 bonos, 29 series, de la reestructuración de la deuda, con lo cual se espera que sea el próximo a ser incorporado, además de todos los bonos legislación argentina, con lo cual aumentó su atractivo de ser el siguiente, estaba totalmente olvidado. Segundo, Argentina ya tiene lo peor metido. El año que viene va a crecer 4%. El año siguiente se cree que se va a crecer entre 2,5% y 3%, con lo cual algo de cupón atado al PBI va a cobrar dentro de 2 años aquel tenedor. Y tercero, dentro de la nueva negociación que hay en curso, se está hablando de un cupón. Hay un grupo de tenedores de bonos que hablan de un cupón atado al PBI, otro grupo que habla de cupones atados a las exportaciones. El gobierno avaló con la tercera oferta este interés de los inversores por el cupón atado a las exportaciones. Un promedio móvil de 5 años, con lo cual aumentó el atractivo, el mercado de este tipo de instrumentos que no son nuevos. En las crisis asiáticas hubo algo de eso, algunos países de Oriente Medio hicieron un cupón atado al precio del petróleo. Hay distintas experiencias. María Laura, acá una pregunta, porque hablaste mucho de afuera, obviamente, es, ¿invertís en Nasdaq o en Brasil? Porque de Brasil no dijiste nada. Depende qué perfil, qué tipo de cliente sos. Brasil todavía es más riesgoso que el Nasdaq, obviamente. A un cliente que está buscando obtener, que le gusta mucho más el riesgo, una porción de Brasil es muy interesante siempre. Pero hoy el tema de los emergentes post-pandemia tienen todavía un tema muy importante que es cómo salen sus economías de la pandemia. Mientras que el mundo desarrollado tiene asegurada la salida económica de la pandemia. Bueno, tenemos que cerrar, la verdad quedó cortísimo, pero súper interesante. Les quiero agradecer a los tres, primero la organización también de ExpoEFI, viste que teníamos miedo del tema de hacerlo online, cómo va a salir, la verdad hasta ahora funcionó espectacular, así que María Laura, Guillermo, Gustavo, muchas gracias, y gracias a toda la gente de ExpoEFI, y obviamente quédense conectados que ahora empezará la próxima charla que seguramente será muy interesante. Así que les agradezco, y bueno, ya nos están echando, nos tenemos que ir. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.